Pablo López. Pablo López es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de estudios. Posee una especialización en Historia Económica de Mercado de Capitales y trabajó en el área de Desarrollo de Inversiones de la Cancillería. Se desempeñó como director en el Banco Central y como secretario de Finanzas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por darme la posibilidad de dirigir unas palabras en este ámbito. Me parece que es muy importante que se pueda dar esta discusión. Y yo lo que quiero son mencionar algunos puntos que me parecen relevantes. Algunas cosas ya se dijeron, quizás me voy a repetir en ese sentido, pero creo que es importante reforzarlas y que tengan mi perspectiva. Y creo que algunas otras cosas que no se han dicho. En primer lugar, el primer punto que creo que está sobre la mesa y que ya muchos señalaron tiene que ver con lo que implica este proyecto de ley que el oficialismo ha enviado al Congreso en cuanto a el endeudamiento que va a implicar para la Argentina. También quería hacer una aclaración respecto a este punto porque se ha dicho que la deuda que se contraiga, que surja de estos acuerdos, si es que el Congreso lo aprueba, no van a implicar un incremento de deuda, una variación de deuda para nuestro país. Quería aclarar que esto no es así, que efectivamente va a aumentar la deuda. Si bien existen registros que se llevan adelante en el Ministerio de Economía con la deuda en default, en donde se calcula el capital y se hacen algunos cálculos de intereses, cuando se computa la deuda performing, porque es la deuda que implica pagos para la Argentina en los años sucesivos. Y por lo tanto, todos los indicadores de sustentabilidad de la deuda se realizan en base a esos números. Incluso el propio ministro Prat-Gay, cuando estuvo acá el viernes, dio un número de deuda que son 225.000 millones de dólares. Ese número no incluye esta deuda. Con lo cual, en primer lugar, va a implicar un aumento de deuda, y un aumento de deuda que no es menor. Si uno tiene en cuenta que hoy la deuda en moneda extranjera en manos de agentes privados es de aproximadamente 40.000 millones, si estamos hablando de un incremento de deuda, de esa deuda, porque va a estar en manos de privados y es en moneda extranjera, de no sabemos cuánto, han dicho 11.600, pero el número no figura, con lo cual creo que no está del todo explicitado cuál va a ser ese número. Se ha hablado de 15.000 millones, incluso los mismos interlocutores que han dicho luego 11.600. Es claramente un aumento fuerte, importante, que se va a producir de una vez, con la carga de intereses que eso implica año a año, el incremento de carga de intereses que implica año a año, ¿no? Estamos hablando de una deuda de más de 10.000 millones de dólares, va a implicar por año pagar en intereses solamente más de 1.000 millones de dólares. Es un número que no es menor en relación al presupuesto y en relación a muchos números que uno puede armar en relación a los gastos que debe erogar el Tesoro. Entonces ese es el primer punto que me parece importante, que tiene que ver con la magnitud de este acuerdo, que resulta claramente oneroso por donde se lo mire. En relación a ello, y acá se ha discutido mucho respecto de los costos y beneficios, los supuestos beneficios que comparto lo dicho por el expositor anterior, supuestos beneficios que son absolutamente hipotéticos y muy poco precisos a su vez, porque se han hablado de reducciones de tasas que, de vuelta, sin ninguna precisión o con muy poca precisión. También aclarar que en los últimos años Argentina se ha endeudado y ha conseguido financiamiento concreto para obras de infraestructura a tasas menores al 7%, en algunos casos tasas de 5%, de 6%, si uno mira el financiamiento bilateral que se ha obtenido para obras de infraestructura. Entonces este creo que es el primer punto. En ese sentido la discusión parece estar puesta en si se acuerda o no se acuerda, sin reparar en la letra de los acuerdos que se han enviado a este Congreso. Y ahí me parece que hay un punto que es central.
Digo, ya dije que pareciera un acuerdo muy costoso, con beneficios que no están claros cuáles van a ser, pero creo que lo más importante es que si uno mira lo que se está proponiendo, lo que aparece es un acuerdo que es sumamente inequitativo. Y creo que es una palabra que no es menor, dado que este acuerdo se propone al Congreso, se implementa en función de la decisión de la justicia de Estados Unidos en base a una cláusula cuyo eje es la supuesta equidad entre acreedores. Entonces me parece que no es menor señalar que lo que se está proponiendo es un acuerdo que resulta a todas luces inequitativo. ¿Equitativo con respecto a qué? Inequitativo en relación a los bonistas que ingresaron al canje y aquellos que van a estar incorporados en este acuerdo, pero también inequitativo en relación a los propios holdouts, inequitativo entre los holdouts. Y esto yo creo que no es menor porque al decir esto, lo que en definitiva estoy diciendo es que este acuerdo no garantiza la solución que supone o que propone traer al Congreso. En primer lugar, la inequidad que plantea respecto de los bonistas del canje creo que es a todas luces evidente, y acá vale la pena mencionarlo porque incluso el ministro de Economía el viernes pasado señaló en algún momento de su exposición que, en definitiva, los bonistas que entren a este acuerdo, los holdouts que entren a este acuerdo, van a estar cobrando al final del camino algo similar a los que entraron al canje. Realmente esto no es así por ningún lado donde se lo mire. Lo que observamos acá son bonistas holdouts, fondos buitre, que van a estar recibiendo distintos niveles de compensación, si uno lo mira de distintos puntos de vista, pero una forma de mirarlo concreta que permite comparar a los bonistas del canje e incluso a los holdouts entre sí, es mirar el valor nominal original, el capital original de los títulos. Y lo que se observa acá es que mientras los bonistas del canje aceptaron quitas muy grandes en relación al capital original, los bonistas holdout van a estar cobrando, en algunos casos, el monto del capital original por 3, por 4 y en algunos casos hasta por 10. Repito, no el valor de compra de los bonos, no lo estoy tomando en cuenta, sin tomar en cuenta el valor que compraron los bonos, sino solamente tomando en cuenta el capital original, lo que se observa es que hay buitres, hay fondos buitre que van a estar cobrando hasta 10 veces el capital original, que tiene que ver con el bono FRAN que todos conocemos. Aún fuera del bono FRAN hay bonistas que van a estar cobrando hasta por 4, y si no más, el capital original. Esto uno puede compararlo de distintas maneras con los bonistas que entraron al canje. Podemos compararlo en función de la situación que tenían cuando entraron al canje en 2005. Podemos hacer un ejercicio más dinámico en función de qué pasó después, porque cobraron los intereses de los bonos que recibieron. Uno podría suponer que reinvirtieron esos fondos y por lo tanto hacer una cuenta más ajustada y pensar en el valor actualizado. Eso va a dar algo más que el capital original, pero de ninguna manera vamos a estar en multiplicar por 3 o por 4 el capital nominal original. Esto, uno puede preguntarse cuál es la relevancia de esta situación entre los bonistas del canje y los holdouts. Bueno, digo, acá hay un debate que está abierto, que lo han planteado, es la posibilidad o no de que existan litigios iniciados por los bonistas que entraron al canje. Vencida la cláusula Rufo, se ha dicho que el riesgo desaparece, obviamente que la cláusula Rufo venció y que por lo tanto hay un componente, si se quiere, de ese riesgo que desapareció, que es el asociado con la cláusula Rufo, pero lo cierto es que la cláusula Rufo también se inscribió en un cuerpo más general, que incluyeron, por ejemplo, a leyes como la Ley Cerrojo, y que implicó un compromiso de la República Argentina de no otorgarle a los bonistas que no ingresaron al canje, a los holdouts, a los buitres, mejores condiciones que los que sí ingresaron. Con lo cual, claramente acá se produce una situación difícil. Difícil también porque no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia a nivel legal, como tampoco la había de pari passu hace algunos años atrás y ya vemos cómo terminó la situación. Con lo cual, acá es muy difícil asignarle
una probabilidad de ese riesgo legal. Lo cierto es que, y por lo que pude escuchar acá, nadie puede aventurarse a decir que ese riesgo es cero, que no existe. Y si no existe, uno tendría que evaluar cuáles podrían ser las consecuencias económicas de si ese riesgo sucede. Porque si el riesgo es muy bajo y las consecuencias económicas son muy bajas también, uno podría pensar, bueno, puede ser tolerable. Ahora, si uno observa que es un riesgo bajo a nivel legal, pero las consecuencias económicas implican montos o un costo muy grande, ya la ecuación cambia por más bajo que sea el riesgo si es que es bajo. Y en este caso, obviamente, la magnitud o el costo económico detrás de esto, detrás de esa contingencia, es más grande cuanto mayor sea la inequidad, cuanto mayor sea la diferencia entre lo que se le está reconociendo a los fondos buitre y lo que se le reconoció en el pasado a los bonistas del canje. Por lo tanto, no es menor, más allá de discutir si hay riesgo o no si hay riesgo, en términos legales, no es menor la discusión económica de qué magnitudes estamos hablando. Y si uno piensa que los bonistas del canje, en la eventualidad, podrían llegar a iniciar acciones, de vuelta, puede ser muy baja la probabilidad, pero al admitirse que no es cero, uno debería evaluarlo, los montos de lo que estamos hablando, si se intentan, o si se quieren, o si se demanda replicar las condiciones incluidas en estos acuerdos, son inmensos. Sería replicarle al 93% de los acreedores las mismas condiciones que se incluyen en este acuerdo. Entonces, este es el primer punto que creo que es importante considerar. Hay un riesgo que creo que todos han sostenido que es un riesgo no nulo y que las consecuencias económicas de ese riesgo pueden ser muy grandes. Muy grandes me refiero a números que son enormes, hasta la mitad del Producto Interno Bruto de la Argentina. El otro punto que me parece importante mencionar es lo que marcaba antes, que tiene que ver con la inequidad que se produce a partir de estos acuerdos entre los propios bonistas holdouts, entre los propios fondos buitre. Porque se están reconociendo situaciones muy distintas entre estos bonistas holdouts, entre estos fondos buitre. Como dije antes, en algunos casos se les reconoce el 150% del capital, que es una de las opciones, o lo que se llamó oferta base en el acuerdo, en el proyecto de ley. Otro es la quita del 30% sobre la sentencia. La situación de las sentencias es muy dispar, ya se ha explicado un poco ese punto, porque básicamente tiene que ver con el momento en que se recibió esa sentencia. Si la sentencia fue muy atrás en el tiempo, el capital no ha crecido tanto, no se ha acrecentado tanto, porque la tasa de interés judicial en ese sentido es baja. Pero también nos encontramos con una tercera propuesta, un tercer acuerdo, que es una quita de el 25%, se decía, o sea, no del 30%, sino una quita menor del 25%, pero cuando uno mira la letra chica se da cuenta que la quita es aún mayor, es cercana al 21%, si uno toma en cuenta el reconocimiento de los gastos legales que implica esa oferta. Con lo cual hay una primera cuestión que me parece que hay que marcar, que tiene que ver con cuál va a ser la actitud de los holdouts ante esta diversidad de ofertas. Y sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que los números no están del todo claros, una forma precisa creo que debería darse para poder tener bien claros los números, es cuánto es la parte que está quedando afuera todavía en acuerdos que aparentemente no se han alcanzado. Si a mí los números no me fallan, más o menos la mitad del capital original, digo, poniéndolo en capital original es una forma de compararlo, la mitad del capital original, con ella no se ha alcanzado un acuerdo. Y ojo, porque se ha dicho que una parte de ella, de ese capital con el que todavía no se ha acordado, no está en juicio, no ha entrado. Es cierto, hay que ver qué pasa con eso. Puede ser que alguien tenga esos bonos guardados para intentar litigar en un futuro. Habrá que ver la discusión de la prescripción. Pero hay una parte importante de esa deuda que sí está en litigio, incluso con sentencia y con la que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Entonces, y no es tan así como que está claro cuáles son los fondos buitres, cuáles no son los fondos buitres, sino que hay muchos fondos, la gran mayoría son buitres, que tienen estrategias agresivas y que pueden generar estrategias para complicar como lo han hecho en el pasado. Con lo cual, acá surge entonces, como decía antes, la cuestión de la inequidad que está proponiéndose en este proyecto
entre los propios holdouts, entre los propios fondos buitre. Y esto no, por ende, como decía antes, no garantiza una solución, porque al haber holdouts, fondos buitre que están afuera, al haber una parte de esa deuda con la que todavía no se ha acordado, nada quita que en el pasado no se puedan volver a repetir estas estrategias y que algún juez en el futuro, porque tampoco, según lo que entiendo, Griesa va a dar ninguna garantía hacia futuro amplia respecto a la justicia norteamericana. O sea, Griesa puede decir, levanto las medidas cautelares que él indicó, pero no que otro bonista, otro holdout, que va a ser un holdout de holdout, vuelva de vuelta a la justicia norteamericana y algún otro juez le conceda una situación similar e intente volver y pedir mejores condiciones todavía de las ya onerosas condiciones que se están aceptando en este acuerdo. Con lo cual, ahí surge una cuestión que creo que es preocupante, que tiene que ver con que este acuerdo genera fuertes inequidades, por un lado entre los bonistas del canje y los bonistas que no entraron al canje, por otro lado entre los propios bonistas que no entraron a los canjes, y por ende, de ahí se deduce, digo, esto no es menor, no es una sola cuestión, digamos, asociada a cómo uno quiere o deberían ser las cosas, sino a riesgos concretos que pueden suceder. Es decir, el proyecto de ley no plantea, a mi juicio, una solución global al problema que se propone solucionar. Y aledaño a esto, no es menor si uno lee la letra de los acuerdos, al menos a las que tuve acceso, que entiendo que son los anexos al proyecto de ley. Si uno lee el acuerdo con Singer, lo que observa son algunas particularidades que llaman realmente la atención. Por ejemplo, no se ha mencionado, hasta aquí, por lo menos lo que yo escuché, lo que implica en ese punto 7 que ustedes tienen, entiendo, en el proyecto o en el contrato, el punto 7 que implica que la Argentina no puede emitir deuda si no le paga a Singer lo que se acordó. Y no solo eso, sino que le da prioridad absoluta a Singer. O sea que los primeros fondos que entren a la Argentina, entren es un decir porque no entrarían, sino que irían directamente a la cuenta de Singer, si yo no entiendo mal la letra del acuerdo. Todos los dineros que entren, los primeros que entren, irán para directamente ser depositados en la cuenta de Singer. Con lo cual plantea una prioridad absoluta a Singer en relación a los propios bonistas holdouts. Con lo cual, esto yo creo que abre frentes complejos en términos de potencial litigiosidad, que yo creo que deben discutirse. No vi, al menos en los papeles que a mí me fueron entregados, no sé si esto existen, sustento legal para mitigar estos riesgos que a lo mejor el Gobierno Nacional posee de los estudios que ha hecho. Pero yo digo, me parece que no ha habido una suficiente información, por un lado, respecto de lo que implica cada acuerdo en términos de valores nominales, para poner un universo de deuda en default, qué está quedando adentro, qué está quedando afuera, porque está quedando afuera deuda, entiendo yo, deuda que no ha sido reestructurada, pero que a su vez está en litigio. O sea, no solo esa que no está en litigio, sino que está en litigio también y que tiene sentencia, con lo cual esto da margen para un montón de acciones legales que pueden ser complejas. Y por otro lado, dar cuenta de todos estos, entiendo yo, riesgos legales, que como dije antes, hay riesgos que pueden ser bajos a nivel legal, pero que a nivel económico pueden ser altos. Y una última cuestión, y ya cierro, en relación a los gastos legales que parecen estar reconociéndose, hay reconocimiento de ciertos gastos que no son en causas que tengan sentencia. Por ejemplo, en la causa Ciadi hay un reconocimiento a gastos para Nikola Stock y TFA, que en ese caso no hay una sentencia firme, y de hecho hay una gran discusión, como planteó también Daniel Marx, respecto de esos bonos. Una fuerte discusión que se llevó adelante en el Ciadi. La verdad que los papeles que llevaron al Ciadi estos bonistas fueron siempre muy cuestionados. De hecho, la demanda empezó con más de 150.000 bonistas y hoy aparentemente hay 50.000, pero nunca demostraron fehacientemente esto. Y por otro lado, en causas como por ejemplo las acciones de clase, donde se están reconociendo gastos legales para identificar a los bonistas de la clase, lo cual también llama un poco la atención, que pareciera que se están reconociendo gastos legales o de otro tipo para atraer
holdouts, digamos, ¿no? No parece esto del todo claro. Tendría más cosas para decir, pero entiendo que el tiempo es escaso, así que termino acá. Me parece que es importante tener en cuenta estas cuestiones para el análisis de este proyecto y sobre todo lo que está y lo que no está en la letra de lo que se ha entregado aparentemente hasta aquí al Congreso. Sí, tiene la palabra el diputado Amadeo. Quisiera hacer una pregunta al expositor, porque es un tema que se ha repetido una y otra vez respecto del tema de los riesgos legales. Y tal como acabo de escucharlo, porque tal vez es el expositor que lo ha trabajado con mayor cuidado, el modelo, como decimos los economistas, no tiene solución. Porque lo que están diciendo los expositores en particular, que se han referido a este tema, y en particular el doctor López, es que en la medida en que haya una sola persona, un solo bonista que esté afuera, el sistema puede revertirse y tenemos que pagarle no solamente a los que están afuera ahora, sino a los que entraron en el canje anterior. La única manera de que este riesgo no existiera es que le pagáramos a los que entraron en el canje anterior en las mismas condiciones en las que le pagamos a esto, con lo cual el riesgo de que esto nos cueste un medio producto o un producto se va a quedar para siempre hasta que se haya resuelto hasta el último de los litigios. Por lo tanto, este tema no tiene solución. El supuesto que está implícito en lo que acabamos de escuchar es que nunca se arregle, porque el día que se arregle habrá la posibilidad de que esto explote para atrás. Esto es, no se puede tomar ningún riesgo. El riesgo que se está tomando, aunque nosotros pensamos que es muy bueno en términos de terminar con el default, que la tasa de interés que vamos a pagar es notablemente menor que la que veníamos pagando y que esto tenga todos los beneficios que tienen los que han expresado que tiene beneficios, no vale el riesgo de que quede un acreedor suelto, porque ese acreedor nos puede hacer caer todo el sistema. Quisiera saber si estoy equivocado o no. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, la verdad que es una interpretación que no es la que entiendo yo se desprende de mis palabras. En primer lugar, porque hay que diferenciar. Una cosa son los bonistas del canje y otra cosa son los bonistas que no entraron en los canjes, es decir, los holdouts. Por lo tanto, en relación a los bonistas del canje, como dije antes, lo que yo planteaba justamente es que el riesgo ese es un riesgo que existe, que obviamente no depende de cuántos entren o no entren en un posible acuerdo. Es un riesgo que entiendo yo que existe, digo, que habría que despejar todas las dudas legales. Si es que no existe, digo, me parece que ahí es un trabajo para intentar despejar, si es que se puede. Pero lo que digo es que si ese riesgo no es cero, entonces no es lo mismo que ese riesgo sea más grande o más chico, y va a ser más grande o más chico en función del tipo de acuerdo al que se llegue. Y en el acuerdo que nosotros estamos viendo, que se está planteando, lo que aparece son fondos que están cobrando hasta 4 veces el capital, en algunos casos hasta 10 veces el capital, que es muy distinto de la propuesta del 150%, por ejemplo, que se ha planteado alguna vez. Con lo cual, en ese sentido, me parece que no es estrictamente lo que yo dije, lo que usted deduce de lo que yo supuestamente dije, en relación a el riesgo que existe con referencia a los bonistas del canje, digamos. Y en relación a el universo del 7% que quedó afuera, creo que hay ahí una cuestión que es clave, que incluso nosotros lo hemos planteado muchas veces, que tiene que ver con la posibilidad de que la solución sea una solución global, una solución que dé cuenta del total del 7% del universo. Este total del 7% del universo, obviamente que es complejo, y uno puede decirme, hay bonos que no existen. Bueno, pero entonces dentro de los bonos que no existen en el sentido de que no han iniciado ninguna causa legal en ningún lado y que no se sabe dónde están, bueno, habría que tener ahí bien claro si pueden generar algún litigio en el futuro o no, con el tema de la proscripción. Pero más allá de esto, uno en todo caso debería pensar qué está pasando con el universo de los bonistas que sí tienen sentencias, que sí iniciaron acciones legales, de los fondos buitre, y lo que estoy viendo, al menos en la información que está presente, que circuló tanto acá como en la prensa, es que no están englobados todos en este acuerdo. Simplemente eso. Sí, sí, tiene la palabra el diputado Torroba.
¿No funciona? Ah, sí. Sí, un poco en la misma dirección, ¿no? Acá tendríamos bonistas que en 2 canjes el 93% acordó con Argentina, otros que tienen una sentencia del juez Griesa, otros que tienen otra sentencia de otros jueces y otros que todavía no tienen sentencia, ¿no? Y la preocupación sería la disparidad de cobro entre todos estos bonistas, ¿no? Ahora, la realidad es que hoy el 93% que arregló con la Argentina, la gran mayoría de ellos no están cobrando. ¿Cuál es el riesgo de que se mantenga en el tiempo esta situación y cómo se agravaría para la Argentina si esto se mantiene en el tiempo? Bueno, es una interesante pregunta. Me parece que ahí hay un par de cuestiones que se pueden mencionar. Digo, obviamente usted se está refiriendo al riesgo de aceleración de los bonistas que entraron al canje. Esos bonistas que entraron al canje, los bonos con ley extranjera, digamos, ¿no? Que son un universo de alrededor de 20.000 millones de dólares. Ese riesgo de aceleración hace años que vienen diciendo que puede ser inminente en cualquier momento y no ha sucedido, digamos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no pueda suceder, pero no lo sé. Pero me parece que eventualmente tendría que compararse ese riesgo con el riesgo potencial de otro tipo. Bueno, habría que ver cuáles son esos números. Yo lo que estoy viendo es que el riesgo, digo, por más que sea menor o sea, aunque sea siendo positivo el riesgo de que se pueda generar algún litigio con los bonistas del canje, los costos son muchísimo mayores que esos, muchísimo mayores que esos. Con lo cual, me parece que hay muchos elementos a analizar en este sentido y me parece también en ese punto que no es menor las líneas de trabajo que se han hecho en el pasado en relación a este conflicto. Y, por ejemplo, se ha mencionado el tema de los principios de las Naciones Unidas, el trabajo que ha hecho Argentina en ese sentido, logrando inmensos apoyos a nivel internacional, porque también he escuchado decir que a nivel internacional hay como si de pronto estuvieran descubriendo este conflicto, pero la verdad es que esto se viene discutiendo hace muchos años y en muchísimos foros se han marcado los riesgos que conlleva a nivel internacional este tipo de estrategia de los fondos buitre, por un lado, y ahora con este posible acuerdo, los riesgos que implica a nivel internacional el hecho de que se llegue a un acuerdo de esta manera, porque implica que los beneficios de quedarse afuera de una reestructuración de la deuda sean enormes, con lo cual me parece que en ese sentido es importante y es necesario continuar con esas líneas de trabajo, por ejemplo, a partir de lo que se ha conseguido en ONU, como dije antes, principios de reestructuración de deuda que también habría que analizar si fueron contemplados en estos acuerdos, en este proyecto de ley. Sí, diputado Pedrini, por favor. Sí, bueno, agradecer la presencia del doctor López. Realmente vemos que el valor de deuda que entra hoy en arreglo con los buitres es de un valor nominal de 900 millones. Y lo que queda sin arreglar es 5.200 millones. O sea que potencialmente estos 15.000 pueden llegar a ser multiplicados por 5, pueden ser 60.000 más, pero en forma, digamos que en forma inmediata. Si un juez otorga a los holdout que están afuera, que son la mayoría, un principio elemental de igualdad ante la ley, podemos llegar a una suma semejante. Yo creo que lo que planteó López hoy es de la cuantificación de lo que estamos hablando. Con bombo y platillo se lanzó un plan Belgrano, no se sabe de dónde se va a financiar, son 50.000 millones
de pesos. O sea que serían 3 años de interés. A la suma que da el doctor López, más de 1.000 millones de pesos de interés de 1.000 millones de dólares de interés con esta cuestión. Bueno, el gobierno del ingeniero Macri tendría solamente con esta operación solucionado el problema de financiamiento del plan Belgrano. O la posibilidad cierta de restituir el 15% a las provincias, que tiene un costo de 4.000 millones. Se plantea esto en términos de que no hay salida y no hay acceso al financiamiento si no tenemos este acuerdo con los holdouts. Quería preguntarle al doctor López, porque lo mencionó, ¿qué otras alternativas de financiamiento tuvo Argentina? ¿A qué tasa? ¿Y cuál ve factible? ¿Qué otra posibilidad de financiamiento tiene Argentina? Se hizo mención hoy a la provincia de Santa Fe, que consiguió fondos al 5% con Kuwait, y el doctor López esbozó la posibilidad de conseguir fondos para infraestructura. Sí, no esbocé la posibilidad de conseguir fondos para infraestructura, sino que comenté la experiencia en el pasado, en los últimos años, y lo que he dicho es que efectivamente se ha obtenido financiamiento para obras de infraestructura con tasas menores al 7%, en algunos casos tasas del 6%, en otros casos tasas del 5%, incluso del 4,5%, del LIBOR más 3. La tasa LIBOR es una referencia de tasa que en este momento es muy baja, con lo cual el LIBOR más 3 implica también hablar de estos niveles mismos de tasa, con lo cual tanto en organismos multilaterales como en organismos bilaterales se ha conseguido financiamiento para infraestructura a tasas muy razonables. Y recalco esto también en relación a los organismos multilaterales de crédito, porque también se ha hecho un trabajo en el pasado muy fuerte en este sentido y se ha ampliado muy fuerte en los últimos años el financiamiento de parte de estos organismos. Por lo tanto, en ese sentido creo que el financiamiento para la infraestructura se ha conseguido en el pasado a esos niveles de tasa. Eso fue lo que yo marqué. ¿La provincia de Buenos Aires también consiguió a esa tasa como Santa Fe el año pasado? La provincia de Buenos Aires, la última emisión que hizo, me parece que pagó el 12%. La provincia de Buenos Aires ha obtenido financiamiento con organismos multilaterales también, con organismos multilaterales y con bilaterales a tasas del nivel que estamos discutiendo. Perdón, tenemos que avanzar porque estamos muy demorados con los expositores. Miguel, dale. No, simplemente una observación. Me parece que no es el caso de la provincia de Buenos Aires. La verdad, doctor, me parece que la provincia de Buenos Aires no obtuvo créditos a esos porcentajes. Le pido disculpas. Discúlpame que estamos muy atrasados. Por respeto al resto de los expositores, si querés formular brevísimamente, dale, Moreno. Mire, 2 o 3 temas primero. Todos queremos que se arreglen las deudas. Los que estaban antes y los que están ahora. Pero nosotros tenemos un problema, que como usted tiene más información, yo voy a tratar de resumírselo. Los estados tienen una continuidad jurídica. Nosotros tenemos un artículo como Estado Nacional en una ley de este Congreso que nos comprometimos ante los mismos tenedores de deuda, porque los buitres tienen la misma categoría de tenedores de deuda que los del 2005 y del 2010. O a ver si nos creemos que tienen unos bonos diferentes. Nosotros tenemos una continuidad jurídica y tenemos otra situación muy grave, que es lo que a mí me preocupa, que es la teoría de los actos propios. La teoría de los actos propios, que es lo que deberíamos estar discutiendo aquí.
tenemos otra situación aún más grave, que cuando se hizo la primera reestructuración, la segunda, y cómo hubo que encarar antes con la limitación de la Casa de Rufo, durante el año pasado con el otro gobierno y ahora con este gobierno, el precedente de jurisprudencia de Griesa en Estados Unidos, que no es un tema menor. Si nosotros nos quedamos en Griesa no entendemos nada. Hubo apelaciones y si bien no integró la Corte, no la tomó, recorrió un camino judicial. Entonces, nadie puede querer en su sano juicio que más allá de este acuerdo o no, yo tengo 1 millón de críticas, porque creo que como está escrito es más amplio que catre viuda, como decimos en el campo. Está todo en el aire y además nos tenemos que hacer todos de alguna religión, la católica, la musulmán, porque es un problema de fe creer que va a resultar de esto. Y todos lo sabemos que es así. Pero a mí sí me preocupa, con el precedente jurisprudencial ese, y sacando el 93%, que nadie en su sano juicio puede decir que no pueda llegar. Me preocupan 2 o 3 cosas. La primera, ¿por qué no se exige un dictamen de la Procuración del Tesoro? ¿Qué nos dijeron el ministro y sus asesores? Le vamos a pedir un dictamen a los abogados de Estados Unidos, que son los que nos asesoran. Nosotros somos el Congreso de la Nación Argentina, señores. Nosotros tenemos que exigir que este proyecto, que es del Poder Ejecutivo, venga con un dictamen de la Procuración del Tesoro. Y lo digo por las responsabilidades civiles y penales de todos los que intervengan aquí. La historia está plagada. Cuando yo leo los precedentes del megacanje y el blindaje, y los discursos son exactamente iguales. Quiero esa situación de precisión. Y la segunda, creo que fue un enorme error, salir a negociar. Discúlpenme, pues yo le voy a hacer una pregunta puntual que nos desvela a todos nosotros. Proceda. Salir a negociar con plazos. La pregunta es su experiencia. De los que no entraron en los 2 canjes, usted determina, analizando, que notoriamente ante situaciones iguales estamos dando soluciones y aceptando por una ley del Congreso, que es otro error de lenguaje que yo escucho acá, se habla de acuerdo. El acuerdo está, pero nosotros somos el único organismo de la Constitución que acepta los endeudamientos. La pregunta que le hago, ¿López es este chico? López. López. Sí. La pregunta que le hago es la siguiente. Determíneme en 5 o 10 palabras cuáles son usted, de ese 7%, las diferencias notables en tasas, en costas y demás que nos ponen en situación de que los que no son los 4 fondos o el fondo que arregló con más plata nos puede llevar a esa situación, teniendo en cuenta que existe un precedente judicial. Gracias, diputado. Yo creo que López ya explicitó algunos números, no sé si querés, pero muy brevísimamente porque estamos muy atrasados. Sí, la verdad que lo que mencioné, lo que se está viendo acá es que existen fondos buitre que están obteniendo hasta 3, 4 veces el capital original, teniendo en cuenta que estos fondos buitre para comprar esa deuda pusieron en algunos casos 1/4, 1/3 del capital original. Hay que pensar los rendimientos que están obteniendo por este tipo de beneficios que están obteniendo, por estas ganancias, que superan el 1000% en muchos casos en relación al valor de compra, pero también en relación al
capital original, lo que estamos viendo son rendimientos del 300-400% y en el caso particular que todos conocen de los bonos FRAN, inclusive mucho más que esto. Si quieren después vemos bien los números que... Agradeciéndole al expositor y para cerrar nomás por un comentario, no sé si Diego o Cocinar. Gracias, presidente. Solamente aprovechando la manifestación del diputado propinante para solicitar, se reitere, dentro del pedido de informe que hemos presentado al Ministerio de Economía, la emisión del dictamen de la Procuración del Tesoro y de los abogados intervinientes para certificar el riesgo de conflictividad que pueda generar respecto a los bonistas a los que se hizo referencia. Nosotros hemos presentado un pedido de informe que el punto 16 hace referencia a ese dictamen, por lo cual quiero solicitar que por presidencia se reitere al Ministerio de Economía de la Nación que se conteste este dictamen, que es fundamental previo a la emisión del dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pasamos al siguiente expositor.